Plaza ADN. Junto a Lucía López, encontrémonos en tu Plaza ADN. Estamos de regreso en este capítulo de Plaza ADN. Estuvo intenso en lo que anterior. Estuvo intenso. Si usted lo está escuchando, bueno, si se lo perdió, sepa que puede ir al capítulo de YouTube de Plaza ADN y escuchar la entrevista de Guido Gerardi sobre el Congreso Futuro. ¿Qué se viene en este Congreso Futuro en el que la pregunta principal es humanidad, hacia dónde vamos? Y bueno, ahí tiene una mezcla de todos los tipos de pensamiento y filósofos que van a estar precisamente y corrientes en esta versión de Congreso Futuro. Pero si usted lo escuchó ya y quedó un poco nerviosa, bueno, precisamente de lo que vamos a hablar ahora es algo que nos puede ayudar a sortear esa incertidumbre. El derecho internacional. Hemos estado conversando en la semana mucho de derecho internacional. Usted probablemente a raíz de los hechos ocurridos el fin de semana pasado, Estados Unidos y Venezuela, ha escuchado mucho la frase, se ha pasado a llevar el derecho internacional. Pero mucha gente se pregunta, bueno, ¿y para qué sirve el derecho internacional? ¿Qué es lo que vamos a defender cuando defendemos el derecho internacional? ¿Qué pasa con un pueblo que está siendo vulnerado en sus derechos humanos si el derecho internacional no hace algo? ¿Por qué es importante el derecho internacional? ¿Quién lo construye? ¿Cómo se define? ¿Y de qué nos previene? Es lo que vamos a aprender en esta conversación con una extraordinaria jurista chilena, académica, a quien agradezco mucho estar acá, justo en su paso por Chile, porque además usted, María Teresa Infante, está generalmente afuera. Antes de saludarla, María Teresa, quiero contar un poquito de su currículum. Profesora titular de la Universidad de Chile, ha sido directora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, además es codirectora del Magíster en Programa de Inversiones, Comercio y Arbitraje de la Universidad de Heidelberg y la Universidad de Chile. Expresidenta de la Sociedad Chilena de Derecho Internacional y de la Sociedad Latinoamericana de Derecho Internacional, miembro del Instituto de Derecho Internacional, de la Asociación de Derecho Internacional, del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho. Eso todo para contar que de Derecho Internacional sí sabe, pero además usted fue directora nacional de Fronteras y Límites del Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores, ejerció como coagente de Chile en casos ante la Corte Internacional de Justicia, fue embajadora de Chile ante el Reino de los Países Bajos, representó a nuestro país ante organizaciones y cortes con sede en La Haya y desde el 2020 ejerce como jueza del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que no es cualquier cosa porque es usted la primera jueza chilena y la tercera mujer en la historia en integrar este tribunal compuesto por 21 países miembros, o 21 miembros en realidad, porque usted es una miembro independiente, es una jurista independiente de que el país la haya postulado. Y es la primera jurista chilena en integrar un tribunal permanente de derecho internacional desde que Alejandro Álvarez se desempeñara como juez de la Corte Internacional de Justicia hasta el 55. O sea, han pasado muchos años en que Chile no ha tenido un representante en tan alto tribunal internacional, con algún tribunal internacional de tan alta envergadura. Y usted es la primera y está aquí para explicarnos un poco de qué se trata el derecho internacional. Muchas gracias, María Teresa Infante, por estar acá. Muchas gracias por esta invitación. Muy grata la presencia en esta radio y en este programa y encantada de conversar contigo. Partamos explicando, si usted nos puede decir, profesora, esto va a ser como una clase. ¿Cómo definiría usted el derecho internacional? ¿Qué es el derecho internacional? Como la palabra derecho o como el término derecho evoca a las personas, tenemos que pensar en un orden normativo, es decir, que es independiente de la naturaleza de las personas, de la naturaleza de los fenómenos. Normativo creado, generado por los seres humanos, por los órganos políticos de la sociedad, según la etapa de desarrollo en que se encuentren, y por los estados, que son un tipo de sujetos que tienen cierta permanencia y ciertas capacidades. Y está dotado de una cualidad muy importante que se llama la soberanía. El derecho internacional surge de ese medio, de una relación donde nosotros estamos superando el nivel interno de esa unidad que se llama Estado. El derecho no siempre ha existido, el derecho internacional no siempre ha existido. ¿Desde cuándo? El derecho internacional tiene etapas, hay presencia del derecho internacional, hay elementos de derecho internacional, pero de la sociedad que nosotros conocemos ahora es un derecho del siglo XIX, siglo XX. Hay posiblemente principios, hay mecanismos, los tratados, por ejemplo, el concepto de costumbre que precede en el siglo XIX, siglo XX, pero nuestro derecho contemporáneo, que es un derecho que busca la universalidad
no de unos pocos, es un derecho más del siglo XX y siglo XXI. ¿Qué significa la universalidad del Es derecho? decir, que pueda ser aplicable a todos los sujetos, independiente de sus características étnicas, culturales, ubicación geográfica. Esa mirada que es de inclusión de pueblos y de sociedades que son ajenas a quienes controlaban el poder es algo que viene ya a fin del siglo XIX y comienzo del siglo XX. ¿Por qué es importante la universalidad del derecho y cómo eso, y le voy a hacer al tiro preguntas que de repente las personas se hacen, ¿no es cierto? ¿Cómo eso vulnera o no vulnera la soberanía de los países o de los Bueno, estados? la soberanía no es un concepto absoluto en sentido, es un concepto que es redondo, pero no es absoluto en sentido que ella es el origen y el destino de todo. Hay que pensar que la soberanía, como nos enseñaba un profesor muy querido, Michel Virali, es una cualidad que tiene el poder del Estado. No es el Estado total, es una cualidad y que significa la capacidad de autodeterminarse, la capacidad de tener independencia, de relacionarse y de definir. Pero esta cualidad del poder está en relación con otros que son semejantes. Y en ese juego es que se van generando acuerdos, se van generando limitaciones, se van generando disposición a entrar. Ustedes pueden a lo mejor referirse a la capacidad de aceptar principios generales o principios universales, etc. Y la comunidad ha ido evolucionando. Nosotros tenemos de la época de las grandes disputas que afectan nuestra época contemporánea, grandes disputas de los imperios, de los países que se querían expandir, el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, Portugal, España, Reino Unido, los Países Bajos, etcétera, en que dicen nosotros queremos jugar con determinadas reglas, ¿las aprobamos o no? Y ahí entonces hay una atisbo de, se va elaborando un cierto concepto de esta cualidad. Y después llegamos al siglo XIX y al siglo XX ya definitivamente con la generación de la admisión de muchos pueblos que entran a este mundo. La comunidad aspira a que haya una igualdad entre estos pueblos. Pueblos que son organizados como estados, como algunos hablan de naciones, etc. Y ahí el derecho internacional es fundamental. Es fundamental. La soberanía tiene límites, este poder tiene límites, y al mismo tiempo es un poder activo, es creador de normas, de principios, etc. Y por supuesto que esto requiere un cierto nivel de integración de principios. ¿Por qué dice que el derecho... primero, Sí. me di vuelta una idea, que te dice, entran nuevos pueblos Claro. y es clave para esos pueblos el derecho internacional, porque de alguna manera entiendo, sobre todo pensando en la Carta de las Naciones Unidas, cuando dice, cuando habla de hombres y mujeres, de naciones grandes y pequeñas. La idea es que seas un país chico, un estado chico, una nación chica o una nación grande y poderosa, tengan los mismos derechos. Claro. ¿De eso se trata más? Claro, que reconozcamos las capacidades del otro. Ahora, en un ambiente donde, o en un ejercicio, en un sistema internacional donde la desigualdad está reconocida por un orden de cosas, de decisiones, etcétera, es muy diferente a cuando el orden dice, nosotros reconocemos cierta igualdad. Y esta igualdad, ¿hasta dónde la llevamos? La llevamos en la capacidad de voto, la llevamos en la capacidad de autodeterminación, la llevamos en las relaciones económicas internacionales, en el tema de derecho a la independencia, por ejemplo, de los pueblos coloniales, etcétera. Y entonces el siglo XX recorre un camino muy intenso en pocos años, donde se va afirmando esta idea de que en la independencia, derecho a participar, la creación de organizaciones, se va acompañando de más y mejor derecho internacional. Perfecto. Había un derecho internacional, pero era de menos. ¿Quiénes participan en las conferencias importantes de paz de fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX? Algunos estados, algunos. De las Américas, algunos también. Después llegan más. Y después llegan otros estados que dicen, a mí me interesa también que contemos con un tribunal internacional. O me interesa también el poder tener algunos principios comunes con los estados con los que quiero comerciar. Y queremos también que nosotros, que la protección de las personas no sea hecha mediante determinados métodos que nosotros rechazamos. Entonces ahí va surgiendo un derecho internacional más universal. Perfecto.
Una de las cosas interesantes que usted mencionó es cuando dice, por ejemplo, lo que nosotros vamos a comerciar, o sea, la manera en la que nos vamos a relacionar comercialmente con otros, también está medido por el derecho internacional, porque el derecho internacional abarca muchas cosas. Muchas áreas, ¿cómo cuáles? Muchas áreas. Digamos, en el siglo XIX, cuando nuestros países, nuestra región, va independizando progresivamente de quién eran las coronas, la corona española en primer lugar. Mucho después viene el tema de Portugal por otras circunstancias, en el caso de Brasil. Una gran preocupación que tenían nuestros países era la libertad de comercio. No depender solamente del comercio con un solo Estado. Ese es un aspecto que nosotros damos por adquirido, pero no era el concepto dominante a comienzos del siglo XIX. En nuestro siglo tenemos nosotros algunos problemas por los cuales vamos abrochando principios, conceptos de derecho internacional. El tema de los derechos humanos, la universalidad de los derechos humanos. El paso que se da con la Declaración Universal del año 48, en el cual influye, por supuesto, nuestra declaración americana, que es un poco anterior, y el camino que habíamos recorrido como Estados americanos, es muy importante. Es otra etapa, otra etapa. Una etapa del siglo XIX y que demora mucho en madurar es el fin de la esclavitud, que yo creo que es un paso civilizador fundamental. El hecho de que no hubiera comercio de esclavos y que no hubiera esclavos en otros estados, por ejemplo. En eso ayuda el derecho internacional, y porque es la creencia que los seres humanos deben ser no solamente reconocidos como iguales, sino que también protegidos. ¿Y quién los va a proteger? Lo tiene que proteger el Estado, en primer lugar, porque el sistema internacional nos genera mecanismos tan fuertes como para intervenir en situaciones donde puede haber ese tipo de dependencia, situaciones de esclavos que hasta el día de hoy existen, pero que son repudiadas. En fin, y después vamos llegando a la igualdad de sexo, hombres y mujeres, importante desde el punto de vista jurídico, y ahí el derecho internacional cumple una labor fundamental en igualar el trato, la exigencia de trato que los estados deben otorgar a las personas, a determinadas personas en determinadas situaciones. Todo lo que es el derecho a los conflictos armados, el derecho a los conflictos armados internos, internacionales, etc. Efectivamente, si uno mira la Carta de las Naciones Unidas del año 1948, que es uno de los instrumentos más importantes, ¿no es cierto?, del derecho internacional a la que los países adhieren para ser miembros de las Naciones Unidas, nos remite, por ejemplo, a la prohibición de la esclavitud, a los derechos de los niños y niñas. Pocos años después se establece la Carta también de los derechos de los niños en general, a la igualdad entre hombres y mujeres, decía yo ya previamente, que son cosas que pasaron a mitad del siglo pasado, que se definen como, ya, ok, vamos a hacer esto, lo vamos a acordar, eran 60 países, Chile entre los fundantes, ¿no es cierto?, de las Naciones Unidas, y luego empiezan a adherirse más países, pero recién la mitad del siglo pasado, o sea, no han pasado 100 años de aquello, como para reafirmar esta idea que usted señala. Son cosas que damos por descontadas, pero que hasta hace muy poco no había un discurso universal que dijera esto no, o hacia allá queremos caminar. Porque de ahí se desprenden las dos preguntas que le quiero hacer. Una es que esto no, definir que esto no lo vamos a permitir o hacia allá queremos avanzar, no significa que de un día para otro las cosas cambien. Y estamos en ese permanente intento de cambio y que las sociedades progresen en esa línea, ¿no es cierto? Y que todos los países y de todos los hemisferios vayan contribuyendo a mejorar eso. Por otro lado, está esto que usted señala, a propósito de que no tiene las herramientas tan fuertes el derecho internacional para imponer esto. No solamente hay países que se demoran, sino que hay países que están retrocediendo también. Entonces, la primera pregunta que le quiero hacer es, si nosotros aterrizáramos esto en Chile, por ejemplo, ¿de qué nos ha servido el derecho internacional? Porque hemos estado frente a las noticias que ponen a la gente a discutir, y legítimamente es la pregunta de por qué un país debe defender, o sea, debe respetar el derecho internacional si eso no está salvando a la población de otro país que está sufriendo, por ejemplo. O por qué el derecho internacional no ha logrado frenar lo que está pasando en Gaza, o frenar la invasión de Ucrania, ¿no es cierto?, por parte de Rusia, por nombrar tres conflictos que hoy día están en la noticia todavía. Sin embargo, me imagino yo que el derecho internacional sí ha frenado otras cosas.
Desde el punto de vista de Chile, ¿para qué le ha servido el derecho internacional? El derecho internacional ha servido primero para ser reconocido como Estado y respetada su integridad territorial. Eso es importante. Ahora, los temas de derecho internacional son temas activos, de manera que ellos deben ser reclamados, ejercidos, deben sostenerse en el tiempo, implica elaborar doctrinas y avanzar en posiciones. En segundo lugar, en materia de derechos humanos, yo creo que América Latina completa se ha beneficiado de un desarrollo instrumental, de instrumentos, de cooperación, para no solamente promover los derechos humanos, sino que también para vigilar su aplicación, su eficacia. Y ahí entonces hay mecanismos que son institucionales y otros que son los convenios internacionales donde se debe responder, se debe dar algún tipo de información. Hay estados que optan por políticas más cerradas. Nosotros pertenecemos a una tradición en general en América Latina de políticas más abiertas y receptivas. No somos comunidades que estimamos que nosotros le damos toda la satisfacción a las personas, que nos requerimos de un esquema internacional que nos apoye y nos respalde. Siempre hemos pensado que la participación en determinados instrumentos ha sido positiva para nuestro país. Después tenemos de otras materias, nosotros en materia económica, en cualquiera sea la etapa histórica de Chile, siempre ha sido una referencia el contar con instrumentos internacionales que nos puedan proteger, que nos puedan amparar, para prevenir controversias, para solucionar controversias, para poder negociar de forma más fuerte, etc. Ahí viene la adhesión a regímenes internacionales, en fin. Y está un área que es menos percibida en la vida cotidiana de las personas, que tiene que ver con todo lo que es el sistema de seguridad internacional. El sistema de seguridad tiene muchas ramificaciones. Unas son las armas de destrucción masiva, la adhesión a la no posesión de armas nucleares, por ejemplo. Creo que ha sido una decisión muy positiva en nuestro ambiente, porque nosotros vivimos en un medio donde los equilibrios son muy inestables. Y entre esos equilibrios inestables nos interesa tener buenos socios, nos interesa tener reglas comunes con otros países. Armas nucleares, armas de destrucción masiva. Chile ha sido un país activo en el tema de armas químicas, por ejemplo, armas nucleares, en el sentido de limitar la capacidad de los países para participar en la proliferación, fabricación y proliferación, el control. Después está en materia ambiental, que ahora está, por supuesto, en coyunturas. Algunos ponen en duda que sea necesario participar en ese esfuerzo. Fue un esfuerzo extraordinario que se dio a fines de los años 80, comienzo de los años 90, cuando surge la idea. Nosotros tenemos problemas que estamos visualizando a nivel internacional en materia ambiental, en materia de clima, que puede afectar a nuestros países, y necesitamos incrementar la cooperación internacional. Ante la duda, mejor participemos. Y ante el desconocimiento, hagamos estudios y trabajemos en esto. ¿Es un gran sacrificio? No, porque resulta que nosotros en el circuito de inversiones que estamos y en el circuito exportador que estamos muy directamente vinculados a cómo se comporta el medio ambiente. En exportaciones agrícolas, en materia minera, por los usos del agua, por los usos del territorio, por la construcción de temas. Hagámoslo bien, trabajemos bien. ¿Y quién nos va a imponer los estándares? No queremos que nos impongan los estándares, queremos participar en la construcción de esos estándares. Y ahí es donde viene el derecho internacional en el que nosotros queremos participar, los convenios internacionales. Por lo cual está un tema de responsabilidad activa. Tenemos la obligación de participar y dar una voz. Porque si no, otros además pondrían las reglas y nosotros no podríamos participar. Y porque hay otros que van a tener ventajas fuertes porque tienen, por ejemplo, son grandes productores de hidrocarburos, y por lo cual tienen una capacidad mucho mayor de jugar más libre. Nosotros no tenemos esa posibilidad porque estamos en otro rango. ¿El derecho internacional ha evitado conflictos? Yo creo que ha evitado conflictos en la solución de controversias en aquellos casos en que los estados han aceptado entrar a ese ritmo. Después, el caso de Chile, negociaciones y arbitraje. Arbitraje sí, es muy importante. Es difícil de aceptar a veces porque significa limitar las posibilidades de actuar durante mucho tiempo mediante solamente las amenazas o señales. Pero yo creo que es importante. Después el otro aspecto que es Naciones Unidas, cuando ve
que hay un vacío en el Consejo de Seguridad, que ya se observa de los años 50, comienzo de los 60 en adelante, muy fuerte. El secretario general dice, actuemos donde nosotros podemos hacer de contenedores, contener la posibilidad de una expansión del conflicto. Y el tema de las armas nucleares también, el tema de las armas nucleares. Ahora, lo que ocurre es de que el apetito por intervención siempre va a existir. El apetito por intervenir, por ser más fuerte, por entrar más rápido, por pasar por el borde, siempre va a existir porque los medios de que disponen los estados son muy desiguales. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener una acción de prevención y de contención muy importante. Los países del tamaño de los nuestros. Nuestros países de América Latina tienen una gran responsabilidad en esa materia. No hay porque el espacio que queda de acción internacional sea un espacio que tiende a no incrementar la conflictividad internacional. María Teresa, y en ese escenario nos encontramos ahora, donde vemos a países que ni siquiera pretenden dar explicaciones, digamos, de por qué deciden tomar una acción o que han difundido incluso públicamente la idea de volver quizás a lo que usted mencionaba, las épocas coloniales, las épocas imperialistas, dicen algunos, el neoimperialismo. Y el derecho internacional está en crisis, mencionan otros. ¿Puede el derecho internacional sobrevivir a este momento y cómo tendría que hacerlo? Yo creo que puede sobrevivir bien con una dosis de realismo, de darle respaldo a aquellos mecanismos que hemos creado. Ese respaldo significa no hacer vista gorda cuando hemos asumido compromisos del punto de vista del respeto a determinados derechos, a determinadas formas de comportamiento internamente e internacionalmente. Están todos los temas nuevos que han surgido en los últimos 20 años muy fuerte con las redes del crimen organizado, etcétera. Y en ese sentido, ahí hay una responsabilidad de los estados que participan en esos esquemas de fortalecer esos medios. En segundo lugar, no se validan las situaciones que son, de hecho, solamente porque dan una respuesta coyuntural. Yo no me puedo referir, porque soy jueza de un tribunal, no puedo referirme a temas que son de la política actual. Tampoco me corresponde juzgar su validez o su legitimidad. Pero sí me puedo, como académica y como jueza, también decir, bueno, el derecho queda por acciones A, B o C, queda completamente descartado, no, porque hay herramientas que existen muy importantes y que tienen que ver con las formas de reacción, de los reconocimientos, de las consecuencias, el cumplimiento, etcétera. Y nosotros podemos ejercer una acción que no es solamente moral, sino que también tiene que ver con elementos jurídicos. Hay aspectos en los cuales nos hemos comprometido y que son muy ambiciosos. La comunidad internacional ha creado mecanismos muy ambiciosos. Esos mecanismos requieren mucho apoyo político. Ese apoyo político se ha fortalecido, se ha debilitado en los últimos tiempos. Pensemos en todos los mecanismos que son los instrumentos de derechos humanos avanzados. Después la Corte Penal Internacional, otros tribunales internacionales, etcétera. Ahí el respaldo tiene que ser fuerte y también tiene que operar en un sentido que jueguen con una mirada de un cierto realismo, en el sentido de las capacidades de acción se pueden llevar siempre hasta el límite, o esas capacidades de acción tienen que ser apoyadas por acciones concretas, reales, específicas, etcétera. La búsqueda de una criminalización permanente o persistente ha coadyuvado al fortalecimiento de la democracia o ha coadyuvado al fortalecimiento de instituciones internas, y tenemos que ser realistas en esa materia y no decir nos abandonamos eso, sino que trabajemos desde dentro para que den frutos reales. Yo no soy optimista, sino que tengo un realismo optimista en el sentido que el mundo no nace ahora. Hay etapas muy duras que han pasado de los años 60, 70, las crisis internacionales no son nuevas, el hemisferio tiene responsabilidades también, tenemos instrumentos que hacer operar importantes y hagámoslos operar. Le iba a preguntar, esa pregunta se la voy a guardar al final. Antes de eso, me imagino que más de alguien se ha preguntado en esta conversación, ya, pero ¿qué sacamos si hay un país u dos países que en realidad hacen lo que quieren, porque tienen el poder para hacerlo?
¿Sirve igual el derecho internacional en ese Hay contexto? coyunturas duras, hay coyunturas muy graves. Pensemos en lo que fue el tema de las Torres Gemelas el año 2001, u otras coyunturas también, como pueden ser intervenciones importantes con el empleo de la fuerza, no solamente en épocas recientes, sino que en el pasado. Es decir, de qué forma nosotros podemos avanzar en un mejor molde y podemos trabajar con lo que tenemos y tener mejor derecho internacional. Pero eso nos debe evitar a nosotros a pensar en que tenemos obligaciones y responsabilidades, y yo creo que hay responsabilidades importantes. El mundo avanzó hace varias décadas en la idea de que Naciones Unidas debería ser más práctica y más operativa. ¿Cuánto pudimos lograr de eso? Y a lo mejor tenemos que volver a mirar Naciones Unidas y darle un poco una mirada y limpiar un poco algunos temas y decir, aboquémonos a temas específicos y fuertes. Ujú. Eso tiene un costo económico y costo político. Y pues podemos hacerlo. Y también nos interesa a nosotros abandonar los regímenes que hemos apoyado. Hay personas, yo he escuchado académicos y personas decir, es un momento de patear lo multilateral o decir, nos vamos de lo multilateral. Yo creo que por el contrario, a nosotros nos sirve lo multilateral, porque es el lugar donde podemos tener una voz, podemos tener un peso, un voto. Y además tenemos nosotros tratados internacionales con los cuales operar. ¿Y en qué nos interesa? Se habla mucho de los temas migratorios en América del Sur. ¿Y con qué vamos a operar unilateralmente? Con ninguno. Unilateralmente no podemos hacer nada. Podemos hacer internamente, que podríamos hacer mucho más internamente aplicando mejores normas. Pero desde el punto de vista internacional, para que nuestra voz sea recibida y resuene, tenemos que tener socios. Claro. Tenemos que tener socios. Que nos traten como iguales. La vieja idea de que para qué el derecho internacional es porque estamos en una sociedad de seres humanos. Y los seres humanos quieren ser reconocidos y respetados. Y entonces ahí pasamos a los estados, quieren ser reconocidos y respetados. Y eso requiere que haya alguna dosis de obligación. Muchas gracias, María Teresa Infante, diplomática y jueza chilena con una larga trayectoria, hoy además jueza del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Muchas gracias por esta clase magistral que nos ha dado sobre derecho internacional. Nos quedaron temas, y quedé pensando también en muchos temas, porque seguramente la gente quiere respuestas más simples, más fáciles. Pero no es fácil la vida. Y el derecho tiene que acompañar ese cambio permanente que tiene la vida. Súper importante lo que usted nos dice y yo estoy segura que vamos a abrir un camino para poder tener más espacio que nos permitan responder estas preguntas en estos tiempos. Muchas gracias, María Teresa, que esté muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también que nos acompañaron en este capítulo de Plaza ADN. Nos encontramos. ¿Sabías que Generadoras de Chile desarrolló una herramienta única para medir impacto social y que tú puedes utilizar en tu propio proyecto? Bueno, Generadoras lanzó un manual para sus empresas asociadas con el objetivo de promover herramientas para un mejor diseño, monitoreo y evaluación de los programas sociales que las empresas implementan en los territorios donde se insertan sus proyectos. La herramienta facilita una evaluación clara, autónoma y estandarizada, alineada con los objetivos de desarrollo sostenible, cuyo objetivo final es que los programas tengan un impacto concreto y real en el bienestar de los territorios y sus comunidades. Encuentra este manual y úsalo en www.generadoras.cl. Si tu empresa tiene que cumplir con la ley REP o quiere colaborar con su comunidad en la disminución de la basura que llega a los vertederos o al océano, pero no sabe cómo, bueno, necesitan a Recifast. Recifast es una empresa de soluciones innovadoras y sustentables en manejo de residuos y logística comprometida con el cuidado del medio ambiente. Además, tienen el RepTrack, una planta de reciclaje móvil única en Latinoamérica que se traslada para realizar la recolección y compactación de residuos en el lugar donde se generan. El reciclaje es más limpio, fácil y eficiente. Además, educativo. Más información del RepTrack y de Recifast en recifast.com. Revisa otras conversaciones sobre diálogo y cooperación, sostenibilidad y multilateralismo en esta playlist de Plaza ADN en el YouTube de Radio ADN.